Nos toca presentar nuestro plan de evangelización. Yo sé que los que estáis aquí, unos sois de la diócesis de Getafe, otros habéis venido de fuera, pero creo que esto servirá para todos. Hay mucha gente que se ha hecho y nos ha hecho la pregunta: el Congreso está muy bien, pero después del Congreso, ¿qué? Esta misma pregunta la he escuchado en entrevistas en los medios de comunicación social, con motivo también del año jubilar del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Está muy bien este año jubilar, pero después, ¿qué? Y desde el principio nosotros dijimos que este año no era una añoranza del pasado, sino era mirar con agradecimiento al pasado, ver lo que significa consagrar España al corazón de Jesús aquí en el centro geográfico de la península, pero al mismo tiempo era un mirar al presente de la evangelización desde el corazón de Cristo. Y por eso en nuestra diócesis queremos responder a ¿después qué? Ofrecemos ahora, y es lo que vamos a hacer, tanto el señor obispo auxiliar como don José María Avendaño, vamos a intentar presentaros el nuevo plan de evangelización. Un plan de evangelización que casi sirve de eslogan: hemos hecho de todos y para todos. Pero esto no son solo palabras, el de todos y para todos es una realidad. Hay muchas veces, muchísimas veces, algo de esto decía Monseñor Munilla hace un momento, que cuando los cristianos, los católicos, incluso los que vamos todos, no todas las semanas, sino todos los días a la parroquia, cuando hablamos de iglesia, lo hablamos en tercera persona. La iglesia dice, la iglesia hace, la iglesia piensa. ¿Y tú quién eres? ¿Qué es la iglesia? Por eso, porque hablamos de la iglesia en tercera persona, y eso supone también una mentalidad, algo que hay en el corazón, nosotros queremos expresar, no porque ahora parezca que la palabra está muy de moda, queremos expresar y queremos visibilizar, hemos querido hacerlo, una iglesia sinodal. Sinodal significa que caminamos juntos, que la iglesia somos todos y que juntos, cada uno con nuestros carismas y con nuestros ministerios a los que hemos sido llamados, tenemos que caminar hacia la patria definitiva, hacia el cielo. Así daremos una imagen que creo que es una imagen atractiva de todos los tiempos, pero una imagen atractiva especialmente hoy. La Iglesia es una gran familia. Si a mí me preguntaran ahora qué es lo que te ha llamado la atención de este congreso de evangelización, yo destacaría y subrayaría esto: la Iglesia es una familia. Una familia. Aquí hemos estado como una gran familia. Quizá buena parte de nosotros no nos conocíamos. Siguiendo, y si habéis seguido la ruta de los stand, habéis visto los distintos carismas y movimientos de la Iglesia. Habéis visto que cada uno quería mostrar lo que el Señor les ha dado y lo que el Señor hace en ellos. Bueno, pues creo que para entender el nuevo plan de evangelización de la diócesis de Getafe para los próximos 3 años, tenemos que pensar en esto. Somos una iglesia sinodal. Y por eso, como decía José Beltrán, hemos dedicado todo el año pasado con un documento de trabajo a pensar qué es lo que el Espíritu le está pidiendo a la iglesia de Getafe en este momento, a esta gran iglesia y joven iglesia del sur de Madrid. ¿Qué es lo que el Espíritu le pide? ¿Cuáles han de ser nuestras opciones pastorales? ¿Cómo hemos de trabajar? Y yo os confieso que soy el último que he llegado a esta diócesis, que me ha impresionado profundamente la colaboración, la respuesta del pueblo santo de Dios. Desde los arciprestazgos, los sacerdotes, los consagrados, confer, los distintos movimientos, asociaciones, delegaciones, todos han respondido a las preguntas que les hacíamos de cómo queréis, cómo pensáis que tiene que ser la iglesia en Getafe a la luz de lo que el Señor nos diga. Con todo el material que hemos recibido, que ha sido abundante, pues
a través del Consejo Diocesano de Pastoral, pero sobre todo algunas personas en concreto, han hecho una síntesis que es lo que nosotros llamamos hoy Plan de Evangelización para la Diócesis de Getafe. No podía ser de otro modo. Nosotros queríamos tener una inspiración, también lo decía, una reflexión muy bonita y muy importante que ha hecho Monseñor Munilla, cuando hoy ha caído el concepto de revelación. Lo que yo creo no lo he inventado yo, no lo invento yo, lo he recibido. La fe es un don. Dios se me ha revelado, si no, no podría yo llegar a Dios. Esto creo que es fundamental, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos inspirarnos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Por eso elegimos un texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 20 que escuchábamos ayer en la vigilia de oración. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Hemos querido subrayar y dar título a nuestro plan de pastoral con las palabras: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Ha salido a lo largo de todas las ponencias, de todos los testimonios de este congreso. El centro es Él. Por tanto, Jesucristo es el enviado del Padre. Ayer la Madre Olga decía algo muy bonito que por más que hayamos escuchado, en el corazón del Hijo está el Padre. El Hijo es el enviado del Padre. Y por tanto es el Hijo el que nos envía a nosotros. No tenemos misión propia. La Iglesia no tiene misión propia. La Iglesia no inventa nada. La Iglesia tiene la misión del Hijo, la misión que le ha encomendado el Padre. Y nosotros quisiéramos, a través de este plan de evangelización, seguir la misión del Hijo en el aquí y ahora de la diócesis de Getafe. Por eso hemos querido hacer un plan trienal. Ahora tanto don José como don José María van a explicar cada uno de los años, que han querido subrayar en cada momento una de las frases del Evangelio. Les enseñó las manos y el costado. Hoy también don Aurelio nos hablaba de esto en los laudes. Ayer don José en la vigilia, las manos y el costado, las heridas del Señor, que son las heridas de los hombres. Paz a vosotros, la comunión tan importante en la Iglesia. Hoy tenemos que subrayar de un modo especial la comunión. Muchas veces se nos quiere presentar al mundo como una iglesia dividida, una iglesia que fuera cada uno por su sitio. No es verdad. La Iglesia es una comunión y tiene que vivir la comunión. Y la tercera frase: recibid el Espíritu Santo. La transmisión de la fe, la iniciación cristiana. Pues dicho esto, muy brevemente marcar un poco lo que hay en el sustrato de este plan de evangelización. Iniciamos una nueva etapa en el camino pastoral de nuestra joven diócesis. ¿Y en qué va a consistir este camino? Pues como no puede ser de otro modo, en un camino de retorno. La verdadera renovación de la Iglesia, que tanto es solicitada, no puede ser sino volver a los orígenes, volver al Señor. Si nosotros pensamos que el cambio de la Iglesia tiene que va a venir por el cambio de estructura, nos equivocamos. Las estructuras tienen que ser la cara visible, estar al servicio de lo verdaderamente importante, de lo esencial. Por tanto, cualquier renovación, cualquier reforma tiene que venir de la vuelta a lo esencial. Por eso nosotros queremos volver al Evangelio. Queremos volver a ese Evangelio que nos ha transmitido la Iglesia en ese tesoro de la tradición, del magisterio de la Iglesia. Y queremos hacerlo todos, queremos hacerlo entre todos. Queremos, al ser una diócesis muy nueva,
una de las respuestas que eran muy reiteradas, casi unánimes, es buscar una identidad, es decir, hacer una identidad de esta iglesia que solo tiene 28 años, menos que yo de cura. 28 años. Y por tanto se insiste mucho en las respuestas, hacer la diocesaneidad. Pero una de las cosas que yo creo que hay un empeño grande y el plan así lo quiere hacer, diocesano no es solo lo que nace de la diócesis, digo como estructura. Diocesanos somos todos los que estamos en la diócesis, todos los que caminamos en la diócesis. Por tanto, el camino de diocesaneidad, que muchas veces tendemos a estrecharlo, lo que queremos hacer es ampliarlo, hacerlo grande. Y que en la diócesis se puedan encontrar los distintos carismas, los distintos movimientos, las distintas sensibilidades, que se puedan encontrar y que todos nos sintamos en casa. Os voy a contar una experiencia que a mí me hizo mucho bien con pocos meses de llegar a la diócesis. Habíamos programado hacer, cuando terminara el sínodo de los jóvenes, hacer nosotros un pequeño sínodo, también de jóvenes. Al principio los tres sacerdotes de la Delegación de Juventud me decían que eso de sínodo no lo iba a entender nadie, y menos los jóvenes, pero al final se quedó con el nombre de sínodo de los jóvenes. En Rozas de Puerto Real, en nuestro seminario menor, tuvimos durante un fin de semana el sínodo de los jóvenes. Había 70 jóvenes de arciprestacos, de los 13 arciprestacos, de los distintos movimientos más importantes, asociaciones de la diócesis. Yo creo que los jóvenes nos enseñaron el sentido de la diocesaneidad. Fue, les aseguro, una maravilla. Los que estuvimos allí podemos decirlo, una maravilla. Y tengo que decir que descubrí, después del contagio que podemos tener todos, de decir qué mal está la juventud, los jóvenes son muy superficiales, muy frágiles, descubrí una juventud fenomenal, que hablaba, que compartía. Tuvimos una mesa redonda con chicos que no creen, o chicos que se dicen católicos y no practican. Y fue una gozada, realmente una gozada, tener una imagen de diocesaneidad muy amplia, una imagen de diócesis donde todos nos sentimos en casa. Yo os tengo que confesar que uno de mis grandes sueños es que realmente la diócesis de Getafe sea una gran familia, una familia en camino. El documento que hemos trabajado el año pasado tenía como imagen, como icono, a Abraham, el padre de la fe. Salir de tu tierra, hacer lo que Dios quiere, buscar la voluntad de Dios, realizar en la medida y con su ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, la voluntad de Dios. Por eso nosotros queremos seguir siendo una iglesia en camino al estilo de Abraham. Un plan de evangelización, como ya he afirmado, para vivirlo juntos, en sinodalidad. Por eso nosotros invitamos a todos los fieles de la diócesis de Getafe a que pongamos la mano en el arado de este plan de evangelización. El plan de evangelización no es la panacea de nada, no soluciona los problemas. Y sobre todo los curas somos especialmente sensibles, pero yo sé que las parroquias, cuando llega un plan de evangelización, pensar otra cosa más que nos manda el obispo, con la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Y una de las cosas que aparece y que veréis en el plan de evangelización, esto no es algo más. Esto es un camino en común que cada uno tiene que vivirlo en su situación y en sus circunstancias concretas. Lo tiene que vivir el presbiterio, lo debe vivir el presbiterio, y también el seminario, que están aquí los seminaristas, y también los consagrados. Y después ya sabemos que una parroquia de Fuenlabrada no es lo mismo que una parroquia rural de Belmonte de Tajo, por ejemplo. Y que hay zonas que tienen un nivel, llamémosle cultural o social, diferente a otras. Pues cada comunidad parroquial tendrá que hacerlo según su situación. Y no como algo añadido, sino como algo que inspira, que da sentido.
Todo esto, el plan de evangelización, va a ir acompañado también de un material para la oración. Y quisiera también insistir en esto. El plan de evangelización no se trata de hacer. Se trata de vivir, y vivir en clave de oración. Lo vamos a hacer a través de unos textos de lección divina para que en las parroquias se pueda orar, para que en las parroquias se pueda llegar a una comunión interior. Y esto tendremos que hacerlo como fruto de la conversión del corazón. Hay muchas cosas de las que tenemos que convertirnos, personal, comunitaria y pastoralmente. Esa conversión pastoral de la que habla el Papa Francisco será importante y es necesario que lo hagamos también en nuestra diócesis de Getafe. Una diócesis en crecimiento. Yo sé que sobre todo los curas van a pensar qué pesado es este obispo, ¿no? Pero a mí me impresiona mucho, quizá porque yo no conocía el mundo urbano y el mundo de Madrid, a mí me impresiona mucho que nos dicen, y es verdad que no todo está en los números, en las estadísticas, eso es verdad, que un 2% de la población de Getafe practica, el otro 98% no. Hay que hacer matizaciones. Pero a mí, mi corazón me crea inquietud, no angustia, ni muchísimo menos, inquietud pastoral, de intentar llegar. En este momento tenemos barrios enteros en las grandes ciudades donde no tenemos la presencia de una parroquia. Y esto es importante. He dicho en algunos sitios que también tenemos brotes que son esperanzadores, ilusionantes. Les voy a poner un ejemplo. Están creciendo en Getafe los alumnos de religión católica en los institutos. Estamos teniendo un crecimiento de alumnos de religión. ¿Y sabéis de dónde vienen los alumnos de religión? De aquellos que sus padres no le hablaron de Dios, no los bautizaron. Aquellos que cuando vienen a clase de religión, vienen porque nunca han oído hablar del Señor, ni de la fe. Y cuando tenemos ese encuentro fantástico, que si no habéis estado, os invito a ir alguna vez, de Narnia, que organiza nuestra delegación de enseñanza para jóvenes, para niños de institutos públicos, y van 5.500 niños o 5.000 niños, ¿no? Y cuando se confiesan, porque pasan por las parroquias y hay sacerdotes confesando, lo primero que hay que preguntarle, ¿estás bautizado? Y buena parte de ellos te dicen no. Y le tienes que explicar qué es el bautismo, qué es la fe cristiana. O también signos esperanzadores, y de esto don José María puede hablar mucho, gente que un día apostató de la Iglesia, aunque dicen por ahí en las páginas web y todo eso, si quieres apostatar, no vayas a la diócesis de Getafe que te convencen. Bueno, pues este año hemos tenido ya algunos casos de gente que han vuelto a la fe después de apostatar, y a los años han vuelto a la fe, y le han dicho a don José María, usted nos dijo una vez, esta es tu casa y tienes siempre la puerta abierta. Y como usted nos dijo que era nuestra casa y que teníamos la puerta abierta, hemos vuelto. Bueno, pues estos signos tan bonitos de esperanza son los que el Señor nos está poniendo. El Señor nos está poniendo delante. Y por eso somos una iglesia, no porque queramos ser, es que lo somos, una iglesia pueblo de Dios en camino, cuerpo de Cristo, donde todos somos importantes. Cuanto más arriba visiblemente está uno, menos importante es. Si a mí me da un yuyu o me voy o lo que sea, dentro de 3 meses hay otro obispo. Y así para abajo sucesivamente. Pero vosotros, los laicos, sois fundamentales en la construcción de esta iglesia. Es verdad que somos interpelados por la realidad en la que vivimos. Y esa interpelación para nosotros, y esto lo expresa el plan de evangelización, es una llamada de Dios. Nuestra realidad es una llamada de Dios. Todo esto que hemos dicho con los signos negativos y con los signos positivos es una llamada de Dios. Y además, creo que no tenemos que ver al otro como el enemigo. Hay muchas veces cuando yo escucho ciertos discursos,
tanto diciendo, bueno, la familia, porque estamos bombardeados y tal. Bueno, es verdad que desde la cultura, desde lo políticamente correcto podemos estar bombardeados, pero los chicos que van al colegio de vuestros hijos y las familias que viven al lado vuestro no tienen ningún bombardeo. Están en este momento en la indiferencia del desconocimiento. Por tanto, creo que no es el momento de la reacción, es el momento de la propuesta. Como decía de los niños de religión, hay mucha gente que vive así no porque quiera vivir en contra del cristianismo, sino porque no lo conocen ya. Porque la mayor parte de nuestra población, de nuestros pueblos jóvenes, que son mayoritariamente jóvenes, no conocen al Señor. Por tanto, ahí tenemos el campo que el Señor pone delante de nosotros. No van contra nosotros, simplemente nos ignoran porque no nos conocen. Y yo estoy convencido del que conoce al Señor no tiene más remedio que amarlo. Si alguien no ama al Señor es porque no lo conoce. Si tú conoces al Señor, no tienes más remedio que amarlo. Y esto lo queremos hacer, y termino, como discípulos misioneros, con esta expresión del Papa, que además es una expresión del documento de Aparecidas, los discípulos misioneros que acompañan a otros discípulos misioneros. Como decía, un plan para todos y al ritmo y según las posibilidades de todos, teniendo siempre como meta la Pascua, la gloria del Señor. Me parece que era también Monseñor Munilla el que nos decía hace un momento que si presentamos un cristianismo de tejas abajo, lo que estamos haciendo es presentando un cristianismo no ya reducido, sino un cristianismo falso. Aquí estamos para caminar hacia el cielo, para mostrar la salvación de Dios. Bueno, pues ahora vamos a ir concretando un poco cada año de este plan de evangelización. Don José María Avendaño lo hará. Aplausos. Muchas gracias, don Ginés. Don José, en el orden de protocolo, pues correspondería ahora al obispo auxiliar, pero voy a hablar yo. Así que este año, este plan lo componen 3 años. El primer año y el segundo os lo presento yo, y don José habla el tercer año, el tema de fortalecer la fe. Resulta conmovedor, lo digo de verdad, conmovedor estar aquí en torno a esta gran imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en esta basílica, con eso que ese gesto, después de la ascensión del Señor, el Señor asciende y extiende sus manos, protegiendo a todo el mundo. Aquí, junto a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, después de lo que nos ha dicho Monseñor Munilla, la Virgen, el corazón de María, el corazón de Cristo, pues que el corazón de Cristo, el corazón de María, pues cuiden de este plan de evangelización que nos hacía esta presentación el señor obispo don Ginés. Mirad, en estos 15 minutos que os voy a hablar yo, voy a hablar en estos 2 años, 2 cursos, de una historia de amor. Una historia de amor. Yo he venido aquí no a contar algo que otros han dicho, sino a contar algo que el pueblo de Dios que camina en la diócesis de Getafe, después de ser consultado, ha mostrado. Una historia de amor. Ayer nos decía la hermana, Cristo, y ahora don Ginés, el que conoce a Cristo, el que se deja mirar por Cristo, se enamora de Cristo. Y esta historia de amor, este amor del que se nos ha hablado en ese documento de trabajo, es de lo que un servidor os va a comentar algo. Mirad, el Papa Francisco nos dice, en la alegría del Evangelio, el discípulo misionero es el que está convencido de que Jesús camina con él, habla con él, respira con él y trabaja con él. Y cuando eso no se cuida, si el discípulo misionero no es una persona, no es alguien que no está enamorado de Cristo, entusiasmado, convencido,
de ese amor de Cristo, el Papa pone una coma, dice, no convence a nadie. Yo creo que los que estamos aquí en la diócesis de Getafe estamos enamorados, enamorados de Cristo con ese amor grande en su iglesia, que es su esposa, es ese cuerpo en el que avanzamos. El ángel del Señor en el Apocalipsis le dice a la iglesia de la Odisea, mira, conozco tus afanes, tus fatigas, tus planes pastorales, conozco todo, pero tengo contra ti algo, se te ha enfriado el primer amor. No quiero corregir yo a San Juan, Dios me libre, pero creo que en la diócesis de Getafe no se nos ha enfriado el primer amor. Por lo menos esto tiene continuación con esa gran misión que, como bien decía el obispo, algunos hermanos sacerdotes pues también decían, pero bueno, si ya esos años, hace 4 años, estuvimos trabajando en la gran misión. Don Joaquín nos decía, quiero que la diócesis de Getafe en estos últimos años trabaje su vida interior, cuidar la fe, la esperanza y la caridad. Quiero que los cristianos, este 2% del que hablaba el señor obispo, tenga una vida interior rica, una vida llena de amor. Y eso ahora ha salido, esa iglesia en salida de la que nos habla y nos exhorta el Papa Francisco. Esta es la gran misión, esta es la misión a la que se nos convoca y que el Señor resucitado, el eje diamantino de este plan de evangelización. ¿Y qué estructura tiene? Mirad, la estructura son 3 años. Año de la caridad, este primer año de la iglesia sinodal y año de fortalecer la fe. Un plan de 3 años. Un plan que en cada año aparecerán 2 grandes objetivos, que esos 2 grandes objetivos tienen luego unas líneas concretas de acción a varios niveles. En términos así más cotidianos, de aquí no se escapa nadie. En la diócesis de Getafe, pues este plan de evangelización en todo ese nivel diocesano, en el nivel arciprestal, el nivel parroquial, los movimientos, congregaciones, se le ofrecen distintas posibilidades. Con ese respeto, decía San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, el respeto a la vida de la fe de cada creyente, no forzar el ritmo, respetar. La diócesis de Getafe, con 1.700.000 habitantes, con esta realidad de grandes ciudades y zona rural, el obispo nos hablaba, ponía Fuenlabrada o Belmonte de Tajo o esos pueblos. No es lo mismo, pero hay una comunión y en eso hablamos. Esos niveles nos lleva a poder tomar el pulso al final de cada año y decir cómo va esto, cómo se está viviendo. Por eso los nuevos vicarios, los arciprestes, los sacerdotes, los laicos, los consagrados, la oración de la vida contemplativa, qué importante, qué importante. Y el primer año es el año de la caridad. ¿Por qué el año de la caridad? Pues después de este documento de trabajo y esta consulta, vemos que el pueblo de Dios que camina en Getafe pide este año de caridad. Y eso es fruto del Espíritu. Y esto nos ha llevado a un encuentro que San Juan Pablo II tuvo en Tours, en la catedral de Tours. Él dijo, no quiero reportajes fotográficos, pero quiero tener un encuentro con los heridos por la vida. Drogadictos, enfermos de sida, prostitutas, gente desesperada, gente sin horizonte. El Papa Juan Pablo II dijo algo que os comento en esa homilía. En la sociedad actual conocemos demasiadas formas de pobreza, tristeza y aflicción. La pobreza material, la enfermedad, el sufrimiento físico, los diversos tipos de exclusión que afligen a nuestros contemporáneos. Las formas de infelicidad son muchas y pone el Papa santo 2 puntos. Nadie puede estar seguro de escapar de ellas en el curso de la vida. ¿Tú estás seguro, segura de escapar de esto? No sabemos. La vida da muchas vueltas, pero estamos en la Iglesia que es nuestra familia. Sigue diciendo el Papa, llega un momento en que cada salida parece cerrada, en que la vida ya no aparece como un regalo de Dios,
sino como una carga. Y es entonces, sigue diciendo, cuando la dicha de los afligidos adquiere todo su significado. Cristo se atrevió a proclamar que aquellos que lloran son bendecidos y serán consolados. Al igual que en San Martín de Tours, estamos invitados a abrir los ojos y reconocer al pobre hombre que está muriendo de frío en las puertas de la ciudad, al extraño que llama a nuestra puerta un hermano para recibir y amar. Por ahí va, año de la caridad. El año de la caridad, donde va a tener varias líneas de acción. La comunión, coordinación con toda la realidad socio-caritativa de la diócesis. Cáritas. ¿Sabéis cuántos voluntarios hay en Cáritas diocesana? Cerca de 1.700 voluntarios. Cáritas. Pastoral obrera. Pastoral penitenciaria. La familia, la delegación de familia y vida. Todo lo que supone la pastoral de la salud. Diréis, ¿y hay otras cosas más? Claro que sí. Pero en esta primera gran línea de acción aparece, Cáritas tiene esa gran tarea de coordinarse con otras delegaciones y las otras delegaciones con la caridad. En esta línea de acción primera de la tarea socio-caritativa y unificar, pues hay algo muy importante, la doctrina social de la Iglesia. Veréis que este año se pondrá en marcha una escuela de formación en torno a la doctrina social de la Iglesia. Ayer el señor cardenal, don Juan José Omella, cuando vino a la presentación a la diócesis del nuevo compendio de la doctrina social de la Iglesia, recuerdo aquella afirmación que hizo en el Salón de Actos de Santa Maravillas en la parroquia: la doctrina social de la Iglesia sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, pues en este año de la caridad, la doctrina social de la Iglesia, de la que nos hablaba hace un rato Monseñor Munilla, la posible creación de un albergue. La diócesis de Getafe tiene un albergue. Queremos que con esta población, personas sin techo, personas que están sin hogar, que puedan tener una casa. Diría San Juan Pablo II, que en nuestras comunidades los pobres se sientan como en su casa. 84 parroquias tienen Cáritas diocesana, 124 parroquias. La voluntad del señor obispo y su obispo auxiliar es que en todas las parroquias este año empiece a funcionar Cáritas, sabiendo que la caridad se está llevando a cabo en todas las parroquias, pero canalizar, organizar las familias, otra de las líneas de acción, las familias. Y dentro de las familias, todo lo que supone la atención a las familias que llamamos heridas, desestructuradas. El Papa Francisco, cuando recibía el premio Carlomagno, hablaba de salir al encuentro de nuestros hermanos heridos, sanar sus heridas. Dentro de las familias, todo lo que supone estar cerca de esas familias con más problemas y con mucha caridad, con ese amor. Todo lo que supone la atención a el mundo de los menores, los adolescentes, padres y madres que ven que sus hijos están cogiendo caminos que no son los que Dios quiere, que ahí están las adicciones, las dependencias. Cuando un adolescente empieza a crear problemas en la familia porque no puede dejar el móvil, la iPad, la videoconsola, y eso genera violencia y gritos. Este año de la caridad queremos estar cerca y veréis que en todas las líneas de acción aparece anunciar a Jesucristo crucificado y resucitado, porque no se nos tiene que olvidar de dónde venimos, como decía ahora don Ginés, y dónde vamos. Cristo es nuestra fuente, es la columna. Fortalecer la atención a los enfermos, otra línea de acción dentro de la caridad. ¿Sabéis cuántos hospitales hay situados en la diócesis de Getafe? Hay 11 grandes hospitales, con todo lo que supone la atención a los enfermos, a sus familias, a los trabajadores que están ahí, a los que cuidan de los enfermos,
cómo llevamos la belleza de Jesucristo, la belleza del cristianismo, la belleza del Evangelio en una coordinación evangelizadora. Pues en ello estamos. Se está haciendo mucho. Lo decía don Ginés, cuántas perlas preciosas hay. Mucho, pero hay que seguir más. Hay que, con todo el respeto, pero hay que llevar el Evangelio a esa situación de enfermedad, a esa situación donde puede estar ese enfermo, esa enferma, pasando la noche oscura. Esta gran amiga y doctora de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús, está a punto de morir, le faltan 2 meses para unirse con la Trinidad Santa y escucha aquella noche, siento en mi alma una voz interior que me dice, hay una espesa niebla y oigo una voz que dice, Teresa, ¿y si después de la muerte no hay nada? Y ella dice, en Historia de un alma, puntos suspensivos, Jesús, creo que estoy hablando demasiado. Pero me fío de ti, confío en ti. Cuando alguien está en una enfermedad terminal, tener la mano de alguien que le quiere y le habla de ese amor infinito de Dios, esa caridad en el mundo de la enfermedad, la caridad a través del mundo de la cárcel, esa línea de acción. Hay 3 centros, 3 cárceles ubicadas en la diócesis, Valdemoro, Aranjuez, Navalcarnero, cerca de 100.000 presos. Me llama la atención una de las cárceles, donde hay 100 niños menores de 3 años, presos con sus madres, porque están presas. Ellos están ahí porque las instituciones piensan que mejor que esté con su madre. Y ese niño, cuando crezca, y ese recuerdo, y ahí está la Iglesia, ahí está la diócesis de Getafe llevando el Evangelio, llevando el corazón de Cristo a esos que están ahí, esos hombres, esas mujeres, a esos que velan, o a esas personas, los funcionarios, los que trabajan. Otro de los objetivos de este año de la caridad, los migrantes. La diócesis de Getafe, tenemos aproximadamente, viven entre nosotros cerca de 220.000 hombres y mujeres, niños que han venido de otros países, salvando la vida, buscando unas condiciones de vida, inmigrantes y refugiados. Y solo subrayar ese aspecto de los que llaman MENAS. Me decían el otro día, José María, no hables de MENAS, pon menores solos no acompañados. La sigla para el siglo de las siglas, que diría Damaso Alonso. Menores solos no acompañados. En la diócesis de Getafe hay varios pisos que la diócesis está acompañando a estas criaturas. Hace unos días escuchábamos cómo se trafica con menores. Año de la caridad, tener el corazón de Cristo cerca de estas criaturas y cerca de estas familias. El Papa Francisco, en el mensaje para la jornada del migrante y del refugiado, nos dice eso: proteger, acoger, proteger, promover e integrar. Y todo ello con lo que supone la atención, la ayuda económica hasta donde se pueda, pero que se viva con dignidad, la ayuda de asesoramiento jurídico y lo que supone que no se nos olvide nunca que no somos una ONG, que anunciamos a Jesucristo crucificado y resucitado en todo el ejercicio de la caridad. Y así paso ya a lo último, porque va el tiempo. La Iglesia, el segundo año será el 2021, una iglesia sinodal. Nos decía el señor obispo, quiero una iglesia sinodal, una iglesia que caminamos todos, todo lo que supone la atención y la vida del laico en esta iglesia. Decía un documento de la Iglesia de hace unos años, la evangelización, si no la hacen los laicos, se quedará sin hacer. Qué gran tarea en vosotros los laicos, en la vida de cada día, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en la enfermedad o en la salud, en el trabajo o en el desempleo, con los niños. Yo ahora veía ahí unos niños, 6 hijos de la misma familia. Bendito sea Dios, padres y madres. ¿Cuánto se evangeliza? Ahora nos ponía el ejemplo don Ginés de aquellos niños que piden
o esas familias, niños que no habían recibido la iniciación cristiana y que piden la enseñanza de la religión. Bendito sea Dios, cuántos signos en este laicado que la Iglesia de la diócesis de Getafe, el plan de evangelización, conlleve la acogida a las familias, a los laicos que están en situaciones difíciles o situaciones extraordinarias por lo que supone su vida. Comentábamos el tema de las apostasías. Es conmovedor cuando alguien te argumenta: me voy de la Iglesia por esto, por esto, por esto, por esto, no quiero saber nada, ni de Dios. Y hay que bendecir y no maldecir. Y les acompañamos, como bien decía, a la puerta. Esta es tu casa, siempre vas a tener la puerta abierta. Y que después vengan y digan: ¿quién me ha enredado la cabeza y la conciencia? Vengo a mi casa. Y ¿sabéis lo que me decían uno de los que han vuelto? La vida de mi comunidad, la vida de mi parroquia y el servicio a la caridad. El laicado, la importancia del laicado y todo lo que supone vivir esa vocación cristiana de vocación a la santidad. El bautismo, que eso nos iguala a todos. Todos estamos llamados a ser santos. El bautismo nos hace igual a todos. Yo quiero terminar citando a mi madre. Mi madre, por el bautismo, como todos los bautizados, sacerdote, profeta y rey. Y ella, todos los días al salir de casa, nos hacía la señal de la cruz, prácticamente hasta que agonizó. Habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas. ¿Qué mejor herencia te puede dejar una madre? Y un padre que está agonizando y al final, después de una enfermedad breve pero especial: Padre, ¿cómo está usted? Mejor no cabe la comunión y la atención a los pobres. Muchas gracias. Caridad, Iglesia que camina junta. El tercer año que cerrará el plan pastoral diocesano está centrado en el tema de la fe, fortalecer la fe. Han sido muchísimas las indicaciones en este sentido que se han recogido bajo este epígrafe sencillo: fortalecer la fe. Todos somos conscientes de que para poder reconocer a Cristo en los más necesitados hemos de dejarnos conducir por la luz de la fe. Todos somos conscientes de que para que nos reconozcamos miembros de una misma familia necesitamos la misma mirada de Cristo, de unos hacia otros, y esto es posible si cuidamos el don de la fe. Por eso el tercer año de nuestro plan pastoral se quiere centrar en este tema, que pertenecerá a este periodo y a todos los periodos que el Señor nos conceda vivir formando parte de la Iglesia diocesana. Bien sabemos, y aquí alguno se podrá preguntar, ¿qué hay de novedad en todo esto? La novedad sabemos siempre que nos la trae Cristo. Feliz expresión de San Ireneo al final del siglo II. Viniendo Cristo a este mundo ha traído consigo toda novedad. Nuestros proyectos envejecen cuando tienen menos de Cristo. Permanecen nuevos como realidad siempre por estrenar cuando reflejan la belleza de Cristo resucitado. Y esto es lo que pretendemos con este plan pastoral: no inventarnos cosas nuevas, no pensar como aquellos que padecen lo que algunos con acierto han llamado el complejo de Adán, que con nosotros empieza la historia, sino sabiéndonos herederos de una tradición hermosa, la que nos hace hijos y miembros de la Iglesia, responder a las inquietudes del momento presente. Pues ¿cómo orientar este fortalecimiento de la fe? Pues queremos poner el acento en dos realidades que son siempre complementarias. Una primera, acompañar en los procesos de iniciación cristiana. Formulado así, el Papa Francisco, cuando reunió a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española en la última visita ad limina, nos pidió expresamente
que cuidáramos los procesos de iniciación. Iniciación cristiana es el proceso mediante el cual llegamos a ser cristianos, y todos comprobamos cómo este proceso muchos lo inician, al menos sacramentalmente, pero lo interrumpen. No se forman verdaderos sujetos cristianos, y cuando esto sucede queda comprometida la misma maternidad de la Iglesia. Si la Iglesia aparece como madre es justamente por esta dimensión, por su capacidad en docilidad al Espíritu Santo de engendrar nuevos hijos para Dios. ¿Cómo acompañar estos procesos de iniciación? Gran parte del esfuerzo de presentación de la realidad eclesial que estamos viviendo en estos días de Congreso ha tenido que ver con experiencias de nueva evangelización que van encaminadas justamente en esta dirección. Es importante, y así lo vamos aprendiendo, reconocer que lo que venimos haciendo es insuficiente. Seguimos empleando las mismas técnicas de catequesis, el mismo modo de congregar a los bautismos, a los sacramentos de iniciación cristiana que hace unos años, cuando la sociedad parecía que empujaba en la misma dirección, y ahora comprobamos que esto no funciona. Sabemos lo que no funciona, un proceso catequético que esté equiparado sin más al proceso escolar. Sabemos que no funciona el haber transmitido un mensaje que queda grabado también en la conciencia de los más pequeños en edad muy temprana, la idea de que los sacramentos son celebraciones de despedida. Por el contrario, somos conscientes de que estos sacramentos han de ser vividos y presentados como don que el Señor nos concede para incorporarnos más a la vida de la Iglesia. Reconocemos bien cuál es el inicio de este camino que llamamos iniciación cristiana, cuál es su comienzo, pero quizás no tenemos igual claridad respecto al fin, hasta dónde queremos llegar. Y ahí es siempre fundamental no olvidar la pregunta más importante de la vida, la pregunta vocacional. Podemos decir que se ha completado el proceso de iniciación cristiana cuando despierta en el joven, en el adulto, esta pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué lugar quieres que ocupe en tu Iglesia? Una pequeña anécdota para comprobar hasta qué punto hemos transmitido esta idea de los sacramentos como celebraciones de despedida. En visita pastoral a una parroquia de Fuenlabrada, en una reunión con más de 200 personas, adultos, catequistas, eran padres con sus hijos, les lancé a los pequeños esta pregunta. Les dije: en una parroquia de Getafe, una niña me preguntó lo siguiente: ¿por qué se llama primera comunión? ¿Es que hay una segunda? Esta pregunta se la lancé a los niños. ¿Vosotros qué les diríais? Y enseguida una niña muy despierta levantó la mano y dijo: sí, hay una segunda. Nos quedamos todos callados y dice: la boda. Todos reaccionamos de igual manera. Luego pregunté al párroco: ¿cuánto tiempo lleva en catequesis? Dice: 2 meses. La visita era a final de noviembre, había empezado la catequesis a final de septiembre y ya tenía grabada ese esquema temporal. Recibida la primera comunión, me despido, gracias a Dios aún pensaba todavía en iglesia, hasta la boda. ¿Cómo romper este esquema? Necesitamos cuidar estos procesos y en estos procesos dar siempre prioridad a la obra de la gracia. Primera acción, por tanto, en este año sobre el cual queremos reflexionar, queremos hacer una propuesta unitaria que coordine las iniciativas que hasta ahora existen en torno a la iniciación cristiana, quizás con un directorio, unas orientaciones, cuidar los procesos de iniciación. Pero bien sabemos que esto necesita continuidad. El que ha encontrado su vocación en la Iglesia, ha respondido a la llamada que reconoce del Señor, ha de situarse en el mundo como testigo de Cristo. Por esto, tan importante como cuidar los procesos de iniciación es educar cristianamente. Y esta será la segunda gran acción que durante este año queremos trabajar. La importancia aquí del adverbio cristianamente. En un escrito de autor desconocido del siglo IV, un autor, glosando, haciendo un comentario del viaje de San Pablo al Areópago de Atenas, comenzaba el discurso ante los sabios del momento con estas palabras:
vengo a presentaros la educación de Cristo. Ya existe entonces la conciencia clara de que presentar a Jesucristo implica un modo concreto de educar, de acompañar hasta la madurez. Y aquí, en este lugar en el que estamos presentando este plan de evangelización, dentro todavía del año jubilar, comprendemos la importancia de esta educación en Cristo. También conocemos la feliz expresión de la antigüedad cristiana: cuando el Padre moldeaba con el barro a Adán, lo hacía pensando en Cristo, el hombre que había de venir. Nuestro corazón ha sido moldeado a imagen del de Cristo y no al revés. En la medida en que conocemos más, amamos más al Señor, nos capacitamos para conocernos a nosotros mismos y ofrecer caminos de madurez. Y esta es la tarea educadora. Por esto, como conclusión de este Congreso de Evangelización, queríamos unir lo que el Señor nos está regalando durante todo este año jubilar, en el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, con una reflexión esperanzada que nos haga mirar al futuro, pero aprendiendo también, y esto sirve como conclusión, la lección fundamental que también San Pablo aprendió en Atenas. Conocemos la escena, hablando de Jesucristo, cuando llega el momento de anunciar la resurrección, se ríen de él, y él se retira, y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que solo le sigue un tal Dionisio, apodado el Areopagita, con algunos acompañantes, y una mujer de nombre Dámaris. Desconocemos cuál fue la suerte de estos discípulos nacidos en Atenas. Eusebio de Cesarea, el historiador, nos dice que este Dionisio llegaría a ser el primer obispo de Atenas. De Dámaris no volvemos a tener noticia. Pero también nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo entonces se retira a Corinto, donde permanece cerca de 2 años, y desde allí, entre otras, escribe la carta a los Gálatas, que, como sabemos, concluye con una expresión que implica haber aprendido la lección de Atenas. Lejos de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo había aprendido que la tarea evangelizadora no es nunca el resultado de la elocuencia humana, de un discurso bien elaborado, de una capacidad de convencer a otros con estrategias nuestras, sino siempre es efecto misterioso, pero verdadero, de abrazarnos y dejarnos abrazar por Cristo y Cristo crucificado. Sea esta nuestra certeza que nos acompañe. El corazón de Cristo es corazón traspasado y en él encontramos la respuesta que nuestro mundo está esperando. Que el Señor nos conceda impulsar este plan de evangelización de esta manera, gloriándonos en Cristo y Cristo crucificado. Muchas gracias.